La oración, la lectura de la palabra Mateo 23, 16 a 28. Esta es la predicación de la palabra del Señor, el sermón correspondiente al día domingo 24 de noviembre de 2019, titulada Jesús confronta a los fariseos hipócritas y basada en el Evangelio de Mateo capítulo 23, 16 a 28. Oramos para recibir la palabra del Señor y aprestamos la lectura de nuestra Biblia en el texto indicado. Padre, en esta mañana estamos en tu presencia clamando, Señor, que tú nos hables. Somos el pueblo al que te ha placido hablar, somos el pueblo al que te ha placido darnos un corazón y unos oídos para escuchar tu voz y amar tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado esta gracia salvífica que nos conduce a amar las Escrituras y a conocerte a través de la palabra. En este día estamos seguros de que tu palabra nos edificará a los santos, a los hermanos de la iglesia, porque esa es tu buena voluntad, ser edificados en la sana doctrina, en la palabra. Pero también, Señor, sabemos que por tu palabra tú convences al pecador, lo traes al arrepentimiento y eres generoso dando la salvación y vida eterna. Oramos, Señor, para que esto suceda así. También te suplico, Señor, para que me des el denuedo, la sabiduría, en medio de la incapacidad humana, que tus fuerzas y tu poder, como lo dijiste al apóstol Pablo, a tu siervo, le dijiste, en tu debilidad se magnifica mi poder. Hoy, Señor, me muestro delante de ti débil, insuficiente, incapaz, indocto, para exponer fielmente la palabra de Dios, y por eso suplico que tu Espíritu Santo me llene y me guíe, y yo sea instrumento del Espíritu Santo de Dios. Me dejo en tus manos, precioso Espíritu Santo, para que sea yo predicando fielmente tu palabra, y que sea tu pueblo comprendiendo el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Leemos la palabra del Señor, leo en su favor. Mateo 23, 16, 28. ¡Ay de ustedes, ya ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento! Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado el oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta y el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, vuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Palabra de Dios. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Amado hermano, ¿cómo te sientes cuando alguien en la iglesia frecuentemente pone leyes, se inventa leyes, demanda cosas legalistas, está pendiente de ti, si viniste, si no viniste, si te pusiste un traje, si usaste aretas, si esto, si lo otro? Pero en su comportamiento no es así. Cuando no viene, no le importa si no vino. Cuando no cumple sus compromisos, no le importa. ¿Cómo
te sientes con una persona que es estricto con los demás, pero consigo mismo no lo es? ¿Cierto que esto es muy molesto? ¿Cierto que esto es hasta ofensivo? Nos da asco tratar a una persona así. Claro que eso no sucede en esta iglesia, gracias al Señor. Esto es en otras partes, aquí no, ¿cierto? Demos por sentado eso, hermanos. Pero sabemos de hermanos que actúan así. A los que hoy en día usan la iglesia del Facebook, la iglesia de las redes, no hemos visto hermanos así, que nos asquean. La verdad, hermanos, que he encontrado en el Facebook hermanos que me producen tanta repugnancia que pasando por alto la libertad de expresión y aún la fraternidad, a veces dudo de esa fraternidad, los borro, los saco. Digo, yo no quiero tratar con esta persona, me contamina, me molesta. ¿Por qué? Porque son fariseos, son hipócritas, ¿cierto? Nosotros tenemos aversión por estas personas. La pregunta es, ¿y cómo trata el Señor Jesucristo esta problemática en su iglesia? Porque es una problemática generalizada en la iglesia. Como les digo, gracias a Dios en esta no se da, quizás porque es muy pequeña, pero esperemos que no se dé. Si crece, esperemos que no se dé. Ahora, el Señor trató fuertemente con los fariseos que tenían estas aborrecibles actitudes y los acusó públicamente para que se dieran cuenta de que estaban actuando mal, de que estaban pecando, y para que al darse cuenta pudieran arrepentirse de sus pecados. Y de eso es de lo que trata todo el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, cómo el Señor trata con los fariseos hipócritas. Y en el sermón de hoy meditaremos en estos versículos 16 a 28, en los que el Señor Jesús acusa a los fariseos por su hipocresía, tocando tres aspectos de su comportamiento. En primer lugar, Jesús condena la falsa doctrina de los fariseos. En primer lugar, Jesús condena la falsa doctrina de los fariseos. En segundo lugar, Jesús reprocha la obediencia aparente de los fariseos. O llama la pseudo-obediencia, o llama la desobediencia, pero es una obediencia aparente. En tercer lugar, Jesús confronta la justicia exterior, o la aparente justicia exterior, con la corrupción interior que tenían los fariseos. Veamos pues cómo es que Jesús condena la falsa doctrina de los fariseos. Y volvemos a leer los versículos 16 al 22. Hay de ustedes guías ciegos. Hay de ustedes guías ciegos, le llama el Señor, que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado a su juramento. ¿Qué es lo que dicen los fariseos aquí? Sus leyes. Sus leyes. Imponen leyes que no están escritas en la palabra de Dios. Son leyes que no son de Dios, son leyes personales de ellos. Por eso dice aquí, guías ciegos que dicen, son ellos los que dicen, no el Señor. Pero ellos le dicen a la gente como si fuera el Señor el que lo dijera. Y el Señor les dice, ciegos insensatos, es más importante el oro o el templo que hace sagrado el oro. También dicen ustedes, si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. ¿Qué es lo que está sobre el altar? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que está sobre el altar? ¿Qué es lo que está sobre el altar? Aquí el Señor, en el templo, ¿qué era lo que se ponía sobre el altar? ¿Cuál ofrenda? ¿Qué se ponía sobre el altar? ¿Qué es un altar? Un altar es el lugar del sacrificio.
Sobre el altar se ponía el sacrificio. Sobre el altar se ponía el sacrificio. Por eso cuando se dice que el esposo debe llevar a su esposa, el novio debe llevar a su novia al altar, se está diciendo, el novio debe sacrificarse por su esposa. Y la esposa debe ser sacrificada por su esposa. Es un acto de sacrificio. ¿Sí? Al altar se trae lo que se va a hacer sacrificio. ¿Recuerdan ustedes las iglesias católicas? ¿Quién de ustedes fue a una iglesia católica? ¿Cuál es el centro de la iglesia católica? El altar. ¿Qué se hace sobre el altar? ¿Qué se hace sobre el altar? ¿Qué se hace sobre el altar? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué se hace sobre el altar? El sacrificio. Por eso, misa tras misa, ellos sacrifican a Cristo. ¿No se han dado cuenta ustedes de eso? Esa es la tal Eucaristía. Que la Eucaristía no tiene nada, sino es un sacrificio de Cristo. Cuando el Señor dice que Él fue sacrificado una sola vez por todos, no más. No hay sino un solo sacrificio. Ellos traen cada misa un sacrificio sobre el altar. Entonces, ellos decían, aquí el Señor se está refiriendo directamente al cordero del sacrificio, el cordero puesto sobre el altar. ¿Y cuál es el cordero sobre el altar? O sea que cuando una persona juraba por el sacrificio, por el altar, ¿por quién juraba? Por Cristo, por Jesús. El que jura por el templo, jura no solamente por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Amén. Entonces, aquí el Señor condena, el Señor califica la falsa doctrina de los fariseos, porque ellos habían inventado esa doctrina. ¿Y por qué se la habían inventado? Porque era muy favorable para ellos. Vamos a verlo. El Señor califica a los escribas y fariseos como ciegos y guías de ciegos, insensatos e hipócritas, porque ellos se ufanaban de ser los grandes líderes que guiaban al pueblo de Dios, y ellos se ufanaban de ser maestros conocedores de la voluntad de Dios, y se ufanaban de ser pueblo especial de Dios. Pero en realidad ellos estaban muy distantes de ser eso que decían. Era un liderazgo sin la visión de Dios, era un liderazgo sin la palabra de Dios, era un liderazgo sin la presencia de Dios. ¿Y por qué era un liderazgo así de torcido? Porque ellos habían adulterado la revelación de Dios y la habían acomodado a sus perversos propósitos egoístas. Ellos habían convertido la palabra de Dios y la habían torcido. La acusación de guía ciego para los judíos era muy grave, pues la ley del Señor condenaba la maldad de hacer caer al ciego, de guiarlo mal. Estaba maldito el que guía al ciego, el que guía mal al ciego, el que le hace trampa al ciego. Y es triste ver hoy en día, y se burlan de los que le hacen trampas a los ciegos, los guían mal. El Señor dice que es maldición. Pero esto era lo que hacían los fariseos, porque ellos eran guías ciegos, ellos dirigían mal a los ciegos espirituales, y esto les condena el Señor. Y pone solamente dos ejemplos. La enseñanza de los fariseos era falsa. Habían tomado la palabra de Dios y la habían tergiversado. Eso fue lo que hizo Satán desde el principio. En el primer caso, el Señor determina en su santa ley que no se debe jurar en vano. Tomar vanamente el nombre del Señor para avalar los juramentos, eso era prohibido. Entonces ellos dicen, no, el asunto del juramento es, si tú nombras el nombre de Dios y juras por el nombre de Dios, eso es pecado. Entonces no jures por el nombre de Dios, jura por el altar de Dios. Perdón, jura por el altar del templo. Y jura por la ofrenda que se pone sobre el altar. Jura por otras cosas. Entonces, el Señor había prohibido hacer juramento. Y
Esto implicaba, esa doctrina que ellos estaban trayendo, implicaba que una persona que jurara por el tesoro o por la ofrenda estaba comprometida a pagar su promesa. Y esto inducía a que la gente ofrendara más, lo cual les daba mayores ganancias. Y aquí podemos ver qué importancia le estaban dando ellos al ritual religioso. ¿Qué buscaban ellos a través del ritual religioso? No la presencia de Dios, no la presencia de Dios, sino el dinero que los iba a beneficiar. Por eso el Señor les dice: hipócritas, falsos. El altar, el templo, el sacrificio, la ofrenda, no son de ustedes, son de Dios. Ustedes no pueden hacer allí lo que quieran. Y ustedes han guiado al pueblo a violar la santa ley de no jurarás en vano el nombre del Señor. Y los han conducido a hacer algo muy similar, diciendo: no, es que no estás jurando por el Señor, estás jurando por el altar, o por la ofrenda que se pone sobre el altar, o por el tesoro que está en el templo. Y entonces, ¿para quién es el tesoro del templo? ¿Para quién es la ofrenda del altar? ¿Para quién es el altar? Y si ese es un juramento por la ofrenda, si ese es un compromiso por la ofrenda, estás haciendo un compromiso en el nombre de Dios. O sea, en fin, estaban llevando al pueblo a tergiversar la palabra de Dios, a desobedecer la palabra de Dios. ¿Saben una cosa? El Señor nos acusa entonces de ser insensatos, necios, pecadores, porque enseñaban doctrinas totalmente opuestas a la ley de Dios. Ellos daban interpretaciones amañadas, ponían el énfasis en las cosas, en los rituales, en los elementos, pero no en quien le da el valor a esos elementos, a esos rituales. No al que le da razón de la existencia a esos elementos del templo, el altar, las ofrendas, el sacrificio. Estas enseñanzas hacían que los ingenuos codiciosos cayeran en el pecado. Y el Señor Jesús condena esas falsas doctrinas porque son dañosas. Pero hermanos, eso no se circunscribe a esos tiempos. En nuestros tiempos también hay fariseos que siguen trayendo el veneno de falsa doctrina, haciendo énfasis en el reino del mundo y no en el reino de Dios. Hoy la iglesia, en un 99%, está direccionada al reino del mundo. Infortunadamente, algunas iglesias que se llaman reformadas han caído en ello también. Énfasis en el reino del mundo y no en el reino de Dios. Le dan importancia al templo, le dan importancia al ministerio, le dan la importancia a la alabanza, le dan la importancia a las ofrendas, le dan importancia al compromiso, a los pactos, pero no enfatizan en el motivo principal de todo esto que se hace en la iglesia, que es Cristo. Y Dios aborrece a los falsos maestros porque con sus enseñanzas les están sacando del reino de Dios para meterlos en el reino del mundo, para meter al pueblo en el reino del mundo. Y esto es aborrecible. Por eso son ciegos, guías de ciegos. Usted imagínese un ciego guiando a otro ciego. Pues cuando llegaron al borde de la red se caen. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso el Señor los llama necios, ciegos, son aborrecidos. En segundo lugar, Jesús reprocha la obediencia aparente de los fariseos. Versículos 23 a 24. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, vuelan de mosquito, pero se tragan el camino. Un aspecto bien importante de la hipocresía farisaica es la obediencia aparente. El fariseo se ufana de ser obediente y hace tocar campanas, hace tocar trompeta por las buenas obras que hace. Oh, aquí traigo el diezmo de la iglesia, traigo el diezmo para la iglesia. Pastor,
ore para que vaya bien en mi negocio, que mire, su bienito aquí firme. ¿Sí? No, es que a mí me ha pasado. Pastor, ore para que yo venda ese tiesto de carro, que aquí el bienito está seguro. Pastor, ore para que venga, para que yo pueda vender un lote con el que estoy engañado y la iglesia va a tener su día. ¡Ore! Terrible esto, vergonzoso esto, porque es el énfasis en las cosas del mundo. Hoy en día hay fariseos en el pueblo, en la iglesia del Señor. Los fariseos se ufanan de las obras que hacen. ¿Sí? Llegan con el café. Aquí está el café para el ti, todos los hermanos. Traje una libra de café y una libra de azúcar. Y a los 2 meses, y ya se acabó la libra de café y la libra de azúcar que traje. ¿Sí? A los 2 meses, después de que ya nos hemos tomado otras 3 libras. Hermanos, ese es un fariseo. Bueno, los fariseos del Señor aquí los desenmascara. Porque los fariseos decían: miren, nosotros pagamos todos nuestros diezmos. Todos, miren. Nosotros somos fieles en el diezmo. Yo soy fiel en el diezmo. En la casa tengo una pequeña huertita. Allí tengo eneldo, cilantro, tengo comino, tengo menta, tengo anís y otras especies. Y cuando mi vecino viene y me dice: vecino, véndame 1000 pesitos de cilantro, yo le vendo sus 1000 pesitos de cilantro inmediatamente para la urna y los 100 pesos del diezmo. Así es. Tenemos que ser rigurosos con el diezmo del Señor. Ahora, eso no está mal. Aquí dentro de este texto hay muchas cosas que el Señor nos demanda hacer. Por ejemplo, los fariseos recorrían cielo, tierra y mar para ganar un adepto. Hoy la iglesia no mueve un pie para ir a predicar el evangelio. Tenemos que ser como ellos, no hacer lo que ellos hacen, pero sí hacer lo que ellos dicen. Ellos traían su diezmo bien completo para la iglesia. A veces nosotros ni ofrendas traemos. Hay que cumplir la ley, pero no hay que tocar campanas cuando cumplimos la ley. Ellos le daban un estricto cumplimiento y ordenaban a otros que cumplieran con la ley, pero dejaban de lado lo importante. Se ufanaban de lo que cumplían, pero no se daban por enterados de lo que no cumplían. Al contrario, hacían muchas cosas, ¿cierto? Esto lo ponían como una pantalla para no cumplir con otras. El Señor les llamó la atención en cierta ocasión, porque ellos decían: no, este dinero que yo me he ganado lo voy a consagrar, lo voy a poner y será corbán, o sea, será apartado. De ese dinero nadie lo toca. Pero tu papá, tu mamá, tu hermano que está en necesidad viene y te dice: hermanito o hijito, a ti te ha ido muy bien en la vida, nosotros estamos pasando angustias en este momento, por favor ayúdanos. ¡Ay, qué pena papá! ¡Qué pena mamá! Pero la plata que me gané es corbán, está dedicada al Señor, yo a ustedes no los puedo asistir. Pero ¿cuál es la ley del Señor? Asiste, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando esté viejito, cuando no pueda producir, entonces tú debes sostenerlo, debes llevarlo al médico, debes cuidarlo. Si no puedes cuidarlo, paga una enfermera que lo cuide. Eso debe hacer un hijo conforme al Señor. Pero ellos pasaban por alto esto. Ellos decían: traemos el diezmo a la iglesia, traemos el diezmo al templo, somos muy buenos. Pero su hermano se podría estar muriendo de hambre y no le participaban de sus bendiciones. Recordamos que el modelo del diezmo veterotestamentario no era el 10% de lo que se ganaba. Eran 3 diezmos que sumaban aproximadamente el 27%. Un diezmo era para el sostenimiento del templo, otro diezmo era para el sostenimiento de los sacerdotes del templo, y había otro diezmo que era para compartir en la familia.
Ese había que llevarlo en esa fiesta y llevarlo al Señor y presentarlo allí, disfrutarlo, compartirlo con los que no tenían y así hacer una fiesta de toda la familia de Israel. Pero eso se les había olvidado a ellos. Eso es justicia de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros se nos olvida la justicia de Dios y creemos que somos muy buenos porque estamos cumpliendo las leyes, porque estamos siendo muy buenos en el cumplimiento de la ley? Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, los diezmos, las ofrendas y cumplir la ley. No, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte delante de Dios. Eso es lo que quiere Dios de ti. ¿Qué es lo que demandaba Dios de todo judío? Pero ellos preferían sonar campanitas o campanas cuando cumplían algún aspecto de la ley. Ahora también el Señor dice que ustedes cuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello. ¿Qué es eso? ¿Qué es colar el mosquito? Bueno, es una costumbre entre los judíos de colar el vino. El vino se recogía y se ponía en ánforas, se ponía en ¿cómo se llama? En zurrones, en tinajas. Y claro, el olor del vino fermentado atrae mosquitos, atrae los moscos. Entonces los moscos se caían en el vino y para poder tomar ese vino ellos tenían que colarlo, porque ellos no podían comer el insecto muerto, era parte de la ley. Entonces ellos eran rigurosos en colar el mosquito para que no entrara nada de corrupción al vino. Y el Señor le dice: ustedes son muy meticulosos en colar el mosquito, o sea, en colar esas cosas superficiales, esas minucias. Pero pasa el cabello por el colador y ustedes no se dan cuenta, se hacen los caremanuel, los que no saben, no es con nosotros. Dejaban pasar las cosas grandes. Como por ejemplo, si Jacobito, que tiene mucho dinero y aporta mucho para el templo, está en adulterio, no, dejémoslo pasar. Si el gran sumo sacerdote tomó un dinero que no les correspondía de las finanzas del templo, no, dejémoslo pasar, porque es el sacerdote, porque es un importante, ¿sí? Ellos colaban el mosquito, pero dejaban pasar el camello. Entonces el Señor no acepta eso. El Señor muestra que ellos están dejando pasar las cosas que no debían dejar pasar, las injusticias que no debían dejar pasar, las dejan pasar. Y el Señor dice que en esto son inexcusables. Ahora, los fariseos del siglo XXI también se ufanan del cumplimiento meticuloso de la ley y le enseñan a otros eso. Pero su evangelio no es demostrado en el amor al prójimo. Todos lo critican, no aceptan nada, todos los demás son malos, él es el único bueno. No hay iglesia buena en donde acomodarse. Dejan pasar el mosquito, cuelan el mosquito, cualquier minucia pequeña acusan, pero cosas grandes, sus propios pecados, el pecado de sus propios familiares, de sus hijos, esos nos dejan pasar. Eso es hipocresía. Y eso el Señor dice, no es aceptable, esto es hipocresía. Luego el Señor contrasta la justicia exterior, les contrasta, les hace ver que ellos están extremadamente mostrando una justicia, pero por dentro están corruptos. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos y hipócritas, limpian del exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia por dentro el vaso primero y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. La hipocresía tiene esa característica. Hace que por fuera la gente parezca buena. Y hoy en día sí que se ve de esto, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Gente que moralmente es buena. No, yo soy muy bueno.
Pero ¿qué hay por dentro? Una forma sencilla de conocer al fariseo es que por fuera aparenta ser una gran persona, pero por dentro está más corrompido que un impío. El fariseo hipócrita quiere aparecer ante los hombres como alguien muy bueno, muy piadoso. Aparenta crecimiento espiritual y hasta usa un buen vocabulario religioso. Pero en el interior de su vida, dentro de su familia, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, el resto de la semana, no pasa de ser un impío más. No muestra su carácter de cristiano. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Eso es lo que el Señor les confronta y dice, no puede ser así. Eso es una incoherencia, que tú por fuera estés mostrando una faceta y por dentro seas otra persona. Hipócrita, ciego, tramposo. No podemos ser así, hermano. El Señor desenmascara a los fariseos. Tarde que temprano el fariseo va a ser sacado a la luz y sus obras malas van a ser evidenciadas. El Señor no soporta la hipocresía. Cristiano, el Señor no soporta tu hipocresía. No seas hipócrita. Sé un cristiano genuino. Sé un cristiano genuino, un cristiano honesto. En la iglesia, en tu casa, manejando tu carro, en la universidad, en todo lugar, en tu trabajo, debes ser un cristiano sin mancha. Hermanos, he conocido cristianos tan hipócritas, tan falsos, que el domingo van a la iglesia con su Biblia, con su himnario, aleluya, amén, levantan las manos, pastor, ¿cómo está? Muestran la mejor cara. Pero cuando uno va a su empresa, a su empleo, donde está trabajando, y le presentan al patrón, uno dice, oh, ¿cómo está? Qué bueno que usted tenga un cristiano en su empresa, eso es muy bueno. Lo llaman a uno aparte, usted es el pastor de ese individuo. Es el peor empleado que tengo. Yo he tenido que pasar esas vergüenzas, hermanos, porque son hipócritas. En la iglesia son unos y en su trabajo son otros. ¿Cuáles son los problemas de familia? Cuando viene la consejería de familia, ¿qué vemos? Hombres que el domingo son muy piadosos. No, una lumbrera de hombres. Pero cuando uno habla con su esposa o ve a su esposa, su cara está demacrada, su vida está angustiada, está oprimida porque tiene un esposo que es totalmente hipócrita, la humilla, la ofende, le hace daño. ¿Por qué? Hijos que aquí el domingo vienen, ¡ay, pastor! ¡Ay, hermanos! Pero el de lunes a sábado en su casa son hijos terribles, desobedientes. Eso es tremendo, no podemos ser hipócritas. El Señor aborrece al hipócrita y tarde que temprano lo va a sacar a la luz. ¿Por qué aborrece al hipócrita? Porque es un cáncer para la iglesia, es dañino para la iglesia. Es causa de que el Señor Jesús sea objeto de oprobio entre los hombres. Yo he ido a predicar el evangelio en muchos lugares y me dicen, yo no quiero ser evangélico, porque mi vecino que es evangélico es una porquería de gente. Saca préstamos y no paga. Vaya, pregúntale a la tienda, en la tienda de su barrio, a ver cuál es la deuda de los cristianos. Infortunadamente, en muchos sentidos del mundo, que hace tiempo que no pagan. Piden prestado en la iglesia y no pagan. Se me olvidó pagar. Se me olvidó, sencillamente. Piden prestado un libro, no lo devuelven. ¿Qué es ese cristiano? ¿Hasta dónde llega nuestro cristianismo? Eso es hipocresía y produce que el Señor Jesucristo sea objeto de oprobio en los hombres mundanos. La vida con Jesús es una vida sincera, honesta, sin tapujos. Hermanos, aparentar es fácil. Ponerse una máscara es fácil. Aquí el domingo puedo ver hermanos tan lindos, tan piadosos. Pero saben una cosa, Dios los ve en sus casas, Dios los ve en su trabajo, Dios lo ve en su empresa, cuando hace trampas. Dios lo ve en su estudio, con sus compañeros de estudio. Dios lo ve cuando usted está haciendo el pecado. Hermanos, aparentar, ponerse una máscara es muy fácil.
Porque esta es la costumbre del pecado. Esta es la naturaleza del maligno que dice la Biblia, se viste como un ángel de luz. Pero dar la cara y ser sincero es difícil. Causa dolor y sufrimiento y a veces hasta tratos duros. Pero el ser sincero se evidencia el carácter de Cristo en el creyente. Muestra la disposición a ser transformado cada vez más a la imagen de Cristo. Por eso valoro, aprecio, cuando un hermano se acerca y me dice, pastor, necesito entrar en un discipulado, en una disciplina para mejorar mi vida en Cristo, para ser más parecido a Cristo. Infortunadamente, los discipulados que ofrece la iglesia tienen muy poca atención, porque nos hemos vuelto cristianos hipócritas, que el domingo en la mañana, al levantarnos, nos ponemos la máscara. Sacamos la Biblia y nadie nos vamos para la iglesia. Y esa carita de santito, ¿no? De San Turrón, que la, hermano, hermana, ¿cómo está? Dios la bendiga, hermano. Y los vecinos, ay, tan juiciosos, va para la iglesia. Sí, hermano, va para la iglesia. Dios la bendiga. A las 3 de la tarde, después del culto, quizás después del almuerzo, cuando llega a su casa, se quita su máscara y queda la cara de un impío. La cara de uno que en la iglesia demanda la ley, pero que en su casa no la cumple. Que en la iglesia ama a todos los hermanos y toca la campana cuando da los diezmos, pero en su casa su familia está oprimida por su carácter. En la casa falta la comida porque no suple las necesidades de su hogar, porque prefiere gastársela en otras cosas, en sus caprichos. Somos muchas veces hipócritas. No determinamos el tiempo para el Señor, para ser transformados a su imagen y semejanza, sino que tomamos la máscara del domingo y nos vamos a la iglesia. Por eso el Señor pone un ejemplo del sepulcro. Y dice, por fuera ustedes son bonitos. Un mausoleo está adornado. Y uno va a un cementerio, y ahora esos cementerios modernos que son tan hermosos, con unas decoraciones muy lindas y un vidrio, hasta oro le meten y le ponen flores de una, de otra. Oh. Pero si uno se va acercando al mausoleo y el mausoleo tiene una grieta, empieza el hedor que hay por dentro. Así somos nosotros a veces. Por fuera la pinta del pastor Héctor, oh, tan lindo con su corbatita, predicando la palabra de Dios. Pero ¿sabe quién da testimonio del pastor Héctor? Mi esposa, mis hijos. Ellos dan testimonio de quién soy yo. Porque ellos sí me conocen adentro. Y ellos sí me pueden decir, pararse ahorita y decir, Héctor, papá o esposo, eres un hipócrita, eres falso. Por dentro estás podrido, sacas lo peor de ti. Hay muchos hermanos así. Cuídate, cuídate. Hermano, debes tener en cuenta de que el Señor conoce lo que hay en tu interior. El Señor sabe si por dentro de ti estás muerto. Y el que por dentro está muerto da evidencia de que no es salvado. Por eso te hago llamado a la salvación. Algunos de ustedes dirán, miércoles a la iglesia nunca viene nadie nuevo. Bueno, no viene nadie nuevo porque no invitas a nadie. Eso es tremendo. Eso es parte de la hipocresía nuestra. No invitamos a los hermanos. Bueno, a las personas. Bueno, algunas veces invitamos y no vienen. No estoy acusando tampoco. Pero a la iglesia nunca viene nadie nuevo. Pero el pastor siempre hace un llamado a la salvación. ¿Por qué el pastor hace un llamado a la salvación? Hermanos, porque quizás tengamos 20 años de asistir a la iglesia y aún no somos salvos. Aún estamos corrompidos por dentro. Tenemos como un mausoleo, la fachada exterior muy linda, pero por dentro olemos amortecido. Estamos corrompidos,
de nuestro interior sale hedor de muerte. Si sale hedor de muerte de tu interior es porque aún no has sido salvado y necesita la transformación de Dios. Y la transformación de Dios no viene sino por Cristo. La única forma de que tú seas honesto es por medio de Cristo. La única forma de que tú cumplas con la ley es por medio de Cristo. Si no es por Cristo, no eres más que un fariseo hipócrita. Debes ser transformado por Cristo. Amén. Por eso el Señor llama a los fariseos y los confronta. No para condenarlos y echarlos al fuego del infierno. Él se los advierte. Pero Él les está avisando la oportunidad de ser transformados. Y yo hoy te llamo a ti. Si te has dado cuenta a través de estos 2 sermones que eres un fariseo hipócrita, que los 2 sermones son muy similares. Si te das cuenta de que eres un fariseo hipócrita, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de que corras a Cristo y le digas: Señor, a partir de hoy quiero ser un cristiano, pero un cristiano verdadero, un cristiano genuino, un cristiano que se muestra tal y como es. ¿Correcto, hermanos? Hoy es el llamado a salvación, a transformación. Corre a Cristo y Él va a transformar tu vida y va a quitar ese hedor de muerte que hay dentro de ti, para poner dentro de ti vida y vida en abundante, para que no seas un sepulcro blanqueado, sino seas un viviente que muestra quién es el Cristo. El sermón de esta mañana está dirigido a todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos algo de fariseo, de hipócrita, de ciego y de necio. Nos falta sinceridad para con el Señor y para con nuestros hermanos y para con nuestra familia y para con los hombres. En muchos aspectos de nuestra vida somos aparentes. Entonces debes examinarte y decirte: ¿qué tipo de cristiano soy? ¿Estoy representando genuinamente a Cristo o soy solo una apariencia, una fachada exterior? Dios aborrece a los hipócritas. Examínate y arrepiéntete. Solo en Cristo hallarás la misericordia de ser un cristiano genuino. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Amado Señor, Padre, tú nos has mostrado en este tiempo por tu palabra, nos has evidenciado el carácter y la actitud de los fariseos hipócritas, con sus falsas enseñanzas, con su aparente obediencia, con su falsedad, mostrando por fuera una justicia, pero por dentro corrupción. Señor Dios, te suplicamos, ten misericordia de nosotros y transfórmanos. Transfórmanos como personas, transfórmanos como familia, transfórmanos como iglesia. Queremos ser imagen viva de Cristo. Queremos ser la figura de Cristo en esta tierra. ¿Qué puede ver un mundo caído en pecado, muerto, hediondo, un mundo en tinieblas de pecado, en oscuridad, en corrupción total del pecado? ¿Qué puede ver en nosotros los cristianos? ¿Que somos semejantes a ellos o que somos un pueblo diferente? La palabra de Dios nos muestra que tú nos has llamado a ser un pueblo diferente. Por eso te suplicamos, Señor, haznos un pueblo diferente. Conviértenos en nuestros malos caminos. Tráenos al arrepentimiento y llévanos a vivir un cristianismo genuino. Pocos, pero genuinos. Pocos, pero honestos. Pocos, pero comprometidos con la fe, con el Evangelio, pero sobre todo con Cristo. Que yo, Señor, sea un pastor honesto, un pastor claro delante de ti y delante de mis hermanos. Que no se halle en mí reprensibilidad, que como dice tu palabra, el pastor debe ser irreprensible, que no tenga manija de dónde agarrar. Porque si el pastor es reprensible, la iglesia va a ser reprensible. Por eso te suplico por mí también, para que me hagas un hombre honesto, un hombre claro, nítido, no corrupto por dentro, aunque parezca muy justito por fuera. Ayúdanos a ser honestos, Señor, en nuestra fe, en nuestro cristianismo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Limpia
todo fariseísmo, hipocresía y ceguera espiritual de la iglesia, para que en tu iglesia tú seas supremamente glorificado y seas mostrado al mundo como la salvación, como la tabla de salvación para los hombres perdidos. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Rey y Redentor. Amén.